Aún en silencio estamos en conversaciones. Las conversaciones privadas, las que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Las conversaciones más frecuentes son las de nuestras historias personales y de los juicios que tenemos sobre lo que hay que hacer. La calidad de nuestras relaciones está ligada a la calidad de nuestras conversaciones. Reconozcamos la importancia de aprender a conversar. Desde la concepción que la palabra es transformadora, no permanecemos iguales después de las conversaciones que entablamos con nosotros mismos y los demás. Esta interpretación nos muestra el cambio instantáneo y permanente que experimentamos sin percibirlo al conversar. La palabra es acción. Esta no solo se pone en acción en el hablar, también está comprometido nuestro cuerpo, nuestras emociones y estados de ánimo y también nuestra intuición, nuestro radar. El lenguaje, las emociones y nuestra intuición se relacionan entre sí y se manifiestan integrados en una coherencia que se expresa en la conversación. Conversamos desde nuestro cuerpo, emoción, lenguaje y el algo más. El algo más es esa intuición, ese radar que nos lleva a pensar en alguien y que esa persona nos llame, por ejemplo. Recuerden que conversar es una danza entre el hablar y el escuchar. Es un dar vuelta, girar, cambiar, convertir, estableciendo un circuito de ida y vuelta que pone en juego no solo el hablar, sino también el escuchar. En este danzar vamos creando una coreografía con el otro, conversando efectivamente. No hablamos de lo que vemos, sino que solo vemos sobre aquello de lo cual podemos hablar. Lo que vamos pudiendo decir en una conversación nos va constituyendo, va generando una escucha y vamos definiendo quiénes somos y quiénes vamos pudiendo ser. Los seres humanos vivimos en el lenguaje, somos seres lingüísticos. El lenguaje es generativo, crea realidad. Nuestras conversaciones más frecuentes son las referidas al relato de quiénes somos y de cómo creemos que son las cosas. Estas se basan en nuestras historias personales y en los juicios sobre lo que hay que hacer. Cuando decimos, mi jefe nunca escucha a nadie, contigo no se puede hablar, parece que le hablara a la pared. ¿Hablo yo o pasa un tren? ¿En qué idioma te tengo que hablar? Lo que estamos queriendo decir es que hay una conversación que no estamos pudiendo tener. Reconozcamos la importancia de aprender a conversar. La conversación nos permite explorar nuestras posibilidades de comunicación, ya que el lenguaje no es inocente. Las conversaciones fundamentales nos permiten construir sentido compartido y coordinar acciones. Tipos de conversaciones. Están las conversaciones sobre los juicios personales, las conversaciones para coordinar acciones, las conversaciones para posibles acciones, las conversaciones para futuras acciones. Les propongo ver la imagen número 2. Las conversaciones sobre juicios personales son conversaciones privadas de nosotros con nosotros mismos. Son las que nos llevan a enjuiciar, buscar justificaciones. Según el tipo de conversaciones privadas que tengamos, es el tipo de acción que ejecutaremos. Las conversaciones para la coordinación de acciones son las que nos permiten llevar a cabo nuestro accionar. Nos permiten generar acciones. Con este tipo de conversaciones modificamos el estado actual de las situaciones y creamos futuro, a través de los pedidos, las ofertas y las promesas. Las conversaciones para coordinar acciones. Este tipo de conversaciones son las que aparecen cuando no sabemos qué acciones tomar ante determinadas situaciones. Están orientadas a la especulación sobre nuestras nuevas acciones y exploración de nuevos horizontes. El objetivo de estas conversaciones es construir nuevas historias que nos permitan encontrar diferentes maneras de cambiar el curso actual de los acontecimientos. Las conversaciones para posibles conversaciones
Son necesarias cuando estimamos que no podremos obtener el resultado esperado, cuando no podemos tener una conversación abierta con alguien, cuando no podemos tener la conversación que queremos tener. Tenemos una conversación previa para crear el contexto adecuado. Existen 3 tipos de conversaciones adicionales que son las conversaciones para tener razón. Nos dejamos tomar por nuestras certezas, nos alejamos del hacer compartido, no escuchamos. ¿Cómo podemos intervenir solo en aquello que podemos observar? Profundicemos nuestras miradas para identificar qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Las conversaciones autoinvalidantes son aquellas en las que nos juzgamos negativamente y luego nos juzgamos negativamente de cómo nos hemos juzgado. De acuerdo al tipo de conversaciones que tengamos, estas podrán ser limitantes o posibilitantes. Tener en cuenta al momento de conversar, de crear el contexto adecuado. No es lo mismo conversar desde el enojo que desde la calma. Nuestra habilidad para relacionarnos es proporcional a nuestra capacidad para abrir y diseñar conversaciones que nos permitan combinar acciones con otros. ¿Cómo lograr una buena comunicación? Tener siempre presente que sabemos lo que emitimos, pero no sabemos lo que pasa con el que recibe. Escuchar activamente. Legitimar lo que el otro dice. Aceptar no significa estar de acuerdo. Los juicios. Los juicios son el modo particular que una persona valora los hechos que observa. Los juicios siempre viven en la persona que los formula. No dan cuenta de los hechos, no podemos presentar evidencia. El confundir los juicios con las afirmaciones al momento de conversar genera malestar, discusiones, conductas reactivas que nos llevan a la incomunicación. Los juicios no son iguales a las afirmaciones. Las afirmaciones dan cuenta de los hechos, los juicios no. Por ejemplo, los ravioles son pastas, es una afirmación, es un hecho. Los ravioles son exquisitos, es un juicio, no es un hecho, es una interpretación. Cuando tomamos conciencia al momento de conversar de la diferencia entre afirmaciones y juicios, nos alejamos de las respuestas automáticas, dejamos de reaccionar para accionar responsablemente, es decir, darnos tiempo para observar nuestro decir y accionar con diseño, es decir, con mayor capacidad de acción frente a las cosas que pasan. Entonces, al conversar, chequeen su escucha, la premisa de arranque de la conversación, si es un supuesto, un juicio o una afirmación. Generen contextos posibilitantes. Estoy a su disposición ante cualquier duda. Pueden contactarse conmigo vía email solicitando mi correo electrónico a la dirección.